Buen día a toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars a nivel de su fabricante Trenet. El día de hoy estaremos revisando una breve introducción a nivel de las soluciones POE que ofrecemos en el mercado. Con ustedes, mi nombre es Oscar Martínez, representante de soporte técnico y entrenamientos para Latinoamérica. Bien, a nivel de las soluciones que tenemos en Trenet, importante antes de hacer énfasis en ello es hablar de la compañía. Somos una empresa americana, nuestra sede central está en Torres, California, Estados Unidos, fundada en 1990, ya tenemos prácticamente más de 28 años en el mercado y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer productos de calidad. Esos productos de calidad no solamente es decir que es un producto que va a durar varios años, sino sencillamente es en el ensamble, el hardware del dispositivo. Toda esta tecnología, todo el desarrollo es americano. Entonces es una de las ventajas que tenemos a nivel de nuestra marca. Un índice favorable a nivel de Trenet es el bajo índice a nivel de garantías. Estamos por debajo del 1%. ¿Qué garantizamos con ese porcentaje? Que todo producto finalizado máximo sus 3 años de garantía en temas de switches, por ejemplo, es un equipo que puede durar 30, 60 años de vida útil dependiendo del modelo, siempre y cuando acorde a su MTBF. En webinars anteriores, recordemos que el MTBF es el tiempo de vida útil de los dispositivos. Entonces, nuestros equipos sencillamente van a durar el tiempo, obviamente, acorde a qué? A su MTBF y a las condiciones de instalación. Muy importante. Porque, ¿qué tenemos un equipo de calidad? Si la instalación, si el cableado no cumple con ciertas normas, vamos a tener inconvenientes. Entonces, Trenet nos dedicamos a vender soluciones, no a vender cajas. Esa es una de las ventajas que tenemos actualmente. En el tema de los mercados y las verticales, de dónde se necesitan switches, dónde vamos a instalar ese tipo de equipos, pues está el tema de las redes inalámbricas. Los access point para edificios, para centros comerciales, sí, pueden ser 20, 30, 40 access point, pero estos dispositivos que necesitan conectividad a nivel de una red. Y es por ello que podemos utilizar el tema de los switches, porque ya la gran mayoría de access points son PoE. Telefonía voz IP. Sabemos que en tema de teléfonos, la gran mayoría puede traer su adaptador de energía, pero también su puerto de red RJ45 es PoE. Por consiguiente, ¿qué necesitamos? También un switch. Seguridad electrónica. El mundo de seguridad electrónica es muy grande y aquí tenemos el tema de seguridad perimetral, control de acceso, control de incendio, iluminación y obviamente lo más importante, videovigilancia. Todos estos dispositivos, soluciones que necesitan conectividad en red, ahí tenemos y aplica el tema del switch. Y por último, el tema de IoT, el Internet de las Cosas. Hoy en día las casas, apartamentos son inteligentes. Tienen persianas automáticas, tienen cámaras, tienen sistema de iluminación IP, tienen el tema de sonido también IP, televisores, computadores. Entonces ya la casa está hiperconectada también a una red. Y ya el módem del operador no da abasto para ese tipo de interconexión. Y es aquí donde también se necesitaría un tema, una solución de networking en switch. Para ello, una de las ventajas y prestaciones que ofrecen los switches de Trenet es la tecnología PoE. PoE, Power over Ethernet, es poder enviar energía sobre el cableado estructurado. Desde categoría 5, 5E, 6 hacia adelante podemos enviar datos y potencia. ¿De qué varía el tema de la categoría del cable? Pues el calibre como tal de los filamentos, de los hilos que tiene el par trenzado. Van a ser más gruesos a mayor categoría. Pero la distancia de implementación siempre va a ser máximo 100 metros. 90 metros el punto fijo y 10 metros para el tema del patchcore. Las soluciones PoE son plug and play. ¿Qué quiere decir? Sencillamente si tenemos un teléfono, un access point, una cámara que sea PoE, sencillamente la conectamos a nuestro switch PoE. Esto que nos ahorra tiempos de implementación. Sencillamente ya no es como una solución análoga que toca desangrar los hilos del par trenzado y colocarlos en una video balloon, una bornera y la fuente de poder. Y no se puede certificar. Una solución IP podemos certificar y ¿qué necesitamos? En ambos extremos nuestra terminal RJ45, nuestro par trenzado en la mitad y en los extremos nuestro switch y nuestra cámara o dispositivo PoE. Esa es una de las ventajas que nos puede brindar una solución PoE. Para entender el tema de PoE, tenemos el tema de las clases. Sabemos que en la industria existen actualmente
tres estándares PoE, 802.3 AF, 802.3 AT y el estándar 802.3 BT. Cada uno de estos estándares se divide en clases, desde clase 1 máximo clase 8. ¿A qué hace énfasis las clases? Sencillamente, cada clase corresponde a los dispositivos en su consumo que existen en el mercado. Un ejemplo, existen cámaras tipo domo, tipo bullet, es decir, cámaras bala, que sencillamente tienen un consumo de 6 vatios, 5 vatios, que quiere decir que pertenecerían a una clase 2, que por parte del switch, los equipos PSE son los dispositivos que suministran energía. Entonces, por parte del puerto del switch se va a suministrar 7 vatios. Pero en el tema de par trenzado, a nivel de potencia, hay una pérdida según normas IEEE. Entonces, por parte del switch se va a enviar 7 vatios y la pérdida, ya recibiendo máximo el dispositivo, es 6.49 vatios. Entonces ya está incluida ahí la pérdida y eso es lo máximo que va a recibir el dispositivo al final, es decir, el equipo PD, es decir, la cámara, el teléfono, el dispositivo PoE. ¿Qué es importante en el tema de los estándares? Sencillamente revisar la ficha técnica de la cámara, revisar la ficha técnica de los dispositivos PoE y a qué estándar PoE pertenecen. Entonces lo máximo que entrega el estándar AF es 15.4 vatios, lo que sale del switch, y máximo va a recibir el dispositivo al final 12.95 vatios. Eso es una clase 3. El estándar 802.3 AT suministra máximo 30 vatios por parte del switch. Al final, el dispositivo PoE va a recibir 25.5 vatios. Y el estándar 802.3 BT se divide en dos, tipo 3 y tipo 4, en el cual el tipo 3 envía 60 vatios por parte del switch o inyector y máximo va a recibir 51 vatios el dispositivo al final. O tipo 4 se envía 90 vatios y máximo va a recibir 71.3 vatios. Obviamente, esto está en nuestros webinars y capacitaciones anteriores que hemos realizado a nivel de asistencia, en el cual ustedes pueden consultar más información a detalle. Cuando ya vemos el tema de estándares, ya vemos el consumo y las clases, es muy importante el tema del presupuesto PoE. El presupuesto PoE es la potencia total disponible de nuestro switch, ya sea un switch de 4, 8, 16, 24, 48 puertos. Es muy importante saber cuál es el presupuesto de energía que voy a necesitar de este equipo. ¿Por qué? Hablamos de estándar AF, AT y BT. Entonces, cuando hablamos de los estándares, tenemos que revisar los equipos que voy a conectar al switch. Entonces, si los equipos que voy a conectar son un sistema AF, sencillamente un switch con puertos AF estaría bien. Pero, ¿qué tenemos que saber? Esos equipos que voy a conectar al switch, ¿cuál es su consumo? Entonces tenemos que revisar la ficha técnica de la cámara, del access point, del teléfono y asimismo multiplicar ese batiaje por la cantidad de dispositivos que voy a conectar. ¿Para qué? Para saber sencillamente cuánto necesito de presupuesto por parte del switch. Nosotros tenemos switches desde mínimo 30 vatios a máximo 740 vatios de presupuesto PoE, entre los switches de 5 puertos o máximo 48 puertos. ¿Y qué es lo importante aquí? Sencillamente revisar la ficha técnica de esos dispositivos PoE y así poder seleccionar el switch ideal. No es lo mismo solicitar a un integrador, solicitar a un mayorista, solicitar a distribuidor. Necesito un switch de 24 puertos PoE, porque sencillamente pueden haber 3 referencias de switch de 24 puertos, pero con diferente batiaje. 185, 193, 370 vatios. Entonces, ¿cómo se calcula el presupuesto PoE? Sencillamente es revisando la ficha técnica de los equipos que voy a conectar al switch a nivel de PoE, cuál es su consumo por modelo y multiplicar ese modelo, ese consumo, por la cantidad de dispositivos que voy a conectar al equipo. Y así nos va a dar el presupuesto PoE. Por ejemplo, tenemos este switch TP2840WS. Este switch tiene 24 puertos PoE, 30 vatios por puerto y tiene un presupuesto de 185 vatios. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido los 185 vatios entre los 24 puertos, sencillamente hay un promedio de 7.7 vatios por puerto. Pero si yo voy a conectar dispositivos, por ejemplo, de 15.4 vatios, pues máximo puedo conectar 12 dispositivos al switch. O sencillamente, lo que conectemos al switch que no supere 30 vatios por puerto y sencillamente que no se supere los 185 vatios de presupuesto. Esa es una de las características del presupuesto PoE
que obviamente en nuestra ficha técnica de los switches se indica cuál es el presupuesto. Sencillamente, ¿qué se debe hacer? Revisar los equipos que vamos a conectar. La familia de switches que tenemos actualmente en TrenNet, tenemos los switches no administrables. Los no administrables son equipos plug and play, que los tenemos de 5, 8, 16 o 24 puertos, tanto con PoE como sin PoE, es decir, con energía o sin energía, y se pueden colocar en temas de escritorio o de rack, dependiendo su cantidad de puertos. Los no administrables son plug and play, no tienen ninguna administración, y se denominarían como switches de acceso, donde vamos a conectar un tráfico exclusivo, es decir, o solo cámara, o solamente teléfonos, o solamente computadores. Un ejemplo. Los no administrables serían switches a nivel de acceso. Pero si necesitamos una administración, necesitamos ver cuál es el consumo por puerto, cuánta batiaje nos está entregando el switch, tenemos la familia tipo Edge Smart. ¿Cómo identificamos los Edge Smart? Por número de parte, porque terminan en ES. Cuando vemos un modelo TrenNet que termina en ES, significa que es administrable fácil. Estos switches Edge Smart los tenemos de 5 o de 8 puertos con PoE o sin PoE, en los cuales podemos tener administración vía web, conectarnos a cualquier puerto y tener gestión sobre él. Tenemos control de ancho de banda por puerto, es decir, limitar cuánto voy a entregar de internet a cada uno de estos puertos, obviamente dependiendo de qué, de nuestro router, el router que tenga el cliente o el ISP. Adicional, podemos evitar loops, podemos crear VLANs, es decir, configuraciones de capa 2 en un switch fácil. Adicional, tiene la administración de PoE. Podemos ver el consumo que tiene cada dispositivo y la potencia total. Pero tanto los no administrables como los Edge Smart no tienen puertos de fibra o puertos de cobre adicionales. Si el switch trae 5 puertos, solamente trae 5 o solo trae 8 o 16 o 24. Por tal razón tenemos los switches tipo Wet Smart. Los Wet Smart se identifican en su modelo o número de parte porque terminan en WS. Estos switches son administrables vía web, los tenemos de 8, 16, 24 o 48 puertos. La ventaja de los switches WetSmart es que traen ya ranuras SFP tipo MSA para recibir transceivers de otros fabricantes que también cumplan con los estándares MSA. Nuestros switches WetSmart de 16, 24 y 48 puertos, aparte de traer esa cantidad de puertos, traen 4 puertos de cobre adicionales compartidos con 4 ranuras SFP. ¿Por qué? Cuando hablamos de un switch de 24 para conectar 24 cámaras, valga la aclaración, no solamente tenemos que contar los puertos de las cámaras, también el puerto del NVR o servidor, de la estación de trabajo y del internet, o dado el caso del backbone que estamos conectando al switch. Por ende necesitamos mínimo 4 puertos. Por eso los de 16, 24 y 48 traen esos puertos adicionales en cobre o en fibra. Los WetSmart tienen una actualización de firmware gratuita, esa es la ventaja de TrenNet, en el cual se pueden convertir en WetSmart Plus o capa 2 Plus, es decir, soportarían enrutamiento estático. Adicional, los WetSmart tienen diagnóstico de cableado, es decir, me puede validar cuál es la distancia de fallo si está roto un cable, entonces me dice si está mayor o menor a 50 metros, el tema del patchcore, la latencia de instalación y adicional me puede mostrar si está correctamente ponchado o no. No compite o no reemplaza, por así decirlo, el tema del comprobador de red y la certificación, muy importante. Pero adicional, los WetSmart serían switches de borde, los que colocaríamos en una estructura de red en cada piso. ¿Por qué? Porque soportan VLANs, Linear Aggregation, Spanning Tree, DHCP Snooping, muy importante, para que no llegue un usuario con un router y nos empiece a bloquear la red. Y adicional tenemos los capa 2 administrables tipo TL2, así se identifican en su número de parte o modelo. Los TL2 los tenemos tanto puertos de cobre 2448 o 12 ranuras SFP para insertar transceivers en una solución tipo estrella, por ejemplo, de fibra óptica. Los TL2 serían el switch de core dentro de una topología de red. Y adicional, esos switches de core tienen un alto procesamiento de información dependiendo, obviamente, de qué tipo de tráfico es el que vamos a implementar. Entonces, estas son las 4 familias que tenemos actualmente, en el cual, como les indicaba, switches no administrables de 5, 8, 16 o 24 puertos. Los de 5 son más para escritorio, los de 8 son de escritorio y rack, y 16 y 24 sí ya son para rack. Adicional tenemos los switches
administrables PoE de 8, 16, 24 o 48 puertos. Todos son para rack. Adicional trae su montaje platinas para montarlo en el bastidor, en el rack. Y solamente depende de la cantidad de potencia y puertos que necesitemos del switch. Muy importante. ¿Cómo identificamos que un switch de ThreadNet es PoE? Porque tiene la P, TPE, ThreadNet Power Ethernet. WS ya sabemos que es Wet Smart. Esta es una típica distribución de red. Aquí tenemos una topología tipo estrella. Tenemos 10 switches de borde administrables conectados a un switch principal, en este caso un capa 2 con ranuras SFP. En esta distribución, ¿a qué hacemos énfasis? Que cuando armemos una red es muy importante definir por piso o distribución de los switches cuántas cámaras van a tener. Un ejemplo, el switch número 1 va a tener 41 cámaras. Esas cámaras en ficha técnica dicen e indican que tienen un consumo de 12.95 vatios, es decir, que pertenecen a una clase 3. Si multiplicamos esos 12.95 por 41 cámaras nos da 529,72 vatios. Este switch TPE 5048WS tiene un presupuesto PoE de 740 vatios. ¿Qué quiere decir? Que nos alcanza el batiaje correspondiente a la cantidad de cámaras. Entonces, cuando queramos hacer una distribución PoE, muy importante saber la cantidad de switches y la distribución de las cámaras para saber cuál es el batiaje que estos van a necesitar. Esta es la administración PoE de nuestros switches. Entonces, sencillamente podemos ver el consumo en tiempo real. El budget, presupuesto PoE de este switch es 370 vatios. Podemos ver el consumo total de todos los dispositivos. Obviamente está en 0 vatios porque no tenemos ningún equipo conectado cuando se hizo el tema de las imágenes. Podemos realizar el tema de activación o desactivar el puerto PoE. Es una ventaja, ¿por qué? Entregamos el proyecto, tenemos el switch y quedaron unos puertos libres PoE. Podemos desactivar esos puertos en el switch administrable para que el cliente o cualquier otra persona no llegue y conecte un equipo PoE, y puede ser que nosotros estemos al ras de la potencia disponible del switch. Y si nos conecta más equipos PoE, podemos tener problemas de balanceo de carga a nivel de la potencia. Entonces, muy importante aquellos puertos que queden libres, desactivar el PoE. Y es una ventaja, ¿por qué? Sencillamente, si yo quiero reiniciar una cámara, no tengo que ir físicamente hasta el switch. Sencillamente ingresamos a la interfaz web en cualquier punto de la red y desactivamos el puerto y ya se reinicia la cámara. Adicional, podemos crear límites y prioridad de potencia por puerto. Entonces, las clases que vimos anteriormente, 1, 2, 3 o 4, las podemos definir en el puerto, es decir, limitar la potencia que va a entregar. ¿Por qué vienen en Power Limit automático? Sencillamente para que el switch automáticamente, valga la redundancia, indique y le entregue la potencia que necesite el dispositivo PoE al final. Prioridad, ¿por qué? Sencillamente podemos configurar un puerto que sea crítico. Si el switch se está sobrepasando la potencia por la cantidad de equipos que tiene conectado, ese puerto siempre se le garantice potencia, va a estar en modo crítico. Y adicional podemos crear una programación de potencia, es decir, determinado día de la semana, no calendario, ¿sí? Día de la semana, todos los domingos, todos los sábados, a las 2 de la mañana se reinicie el puerto donde se conecta la cámara. Esto pues como para una ventana de mantenimiento. Es una de las características en la programación de potencia. Las limitaciones del cableado estructurado sabemos que son 100 metros máximo, 90 metros punto fijo, 10 metros el tema del patchcore. ¿Qué sucede cuando tenemos una cámara más de 100 metros? Un access point. Por lo general colocamos un switch intermedio o un inyector a los 100 metros, pero ese necesitaría punto eléctrico. En ThreadNet tenemos los repetidores PoE. Una de las ventajas de nuestros repetidores PoE versus el mercado es un equipo pasivo, es decir, no necesita fuente de alimentación, punto eléctrico no necesita, y adicional el extensor, sencillamente, ¿qué necesita nuestro repetidor? Un equipo PoE, en este caso el switch, que le va a suministrar energía, y la principal característica es que el puerto es gigabit, es decir, 10.000 megabits por segundo. Esa es una de las ventajas que tiene nuestro extensor PoE. Podemos colocar 3 unidades consecutivas para tener un total de 400 metros de distancia. Obviamente, el extensor PoE no es recomendable para instalaciones outdoor, debido a que es más para soluciones tipo interior,
por su temperatura de operación. Cada salto que va realizando el extensor o repetidor, sencillamente va a haber una pérdida de potencia. ¿Por qué? Como no tiene fuente de energía, él se alimenta del PoE que está recibiendo. Al final podemos tener 10 vatios, 14 vatios, 20 vatios, dependiendo de las extensiones o saltos que estemos realizando. Obviamente en ficha técnica podemos encontrar cuál es la potencia disponible acorde a el suministro por parte del switch. Aquí tenemos los inyectores PoE. El inyector PoE tenemos tres modelos, TPE 113GI, 115GI y 117GI. Sabemos que TPE es porque es Threadnet Power Ethernet y GI es porque es Gigabit Injector. Tenemos los tres modelos de inyectores de 15.4 vatios, 30 vatios y 60 vatios. Adicional tenemos el modelo TPE 100 que es el repetidor o extensor PoE que sabemos que nos da cada 100 metros de distancia PoE. Dentro de nuestro portafolio también tenemos los switches extensores y equipos switch de largo alcance. Tenemos el TPE P521ES, como muestra la ilustración en la parte superior. Es un switch que sencillamente no necesita fuente de poder, tiene administración vía web y dependiendo de cuánto le ingrese de PoE, ya sea 15.4 vatios o 30 vatios, va a tener un presupuesto PoE correspondiente. Al no necesitar fuente de poder, podemos salir con nuestro switch, el PashCore 100 metros, y a los 100 metros conectar nuestro switch TPE P521S. Este switch tiene dos puertos PoE de máximo 15.4 vatios, correspondiente a el presupuesto PoE, que puede ser 8 vatios o 18 vatios, correspondiente a cuánto le está entrando por parte del switch principal. Entonces tiene dos puertos PoE de 15.4 vatios, donde podemos conectar dispositivos, y dos puertos sin PoE, donde podemos conectar una computadora o cualquier otro dispositivo. Tenemos los switches tipo de largo alcance, son switches LG, Long Range como tal, que no necesitan administración, no tienen ninguna administración, tienen un DIT switch en los cuales por cualquiera de los puertos, en el TPE LG50 son 4 puertos y en el TPE LG80 son 7 puertos, podemos tener un máximo de 200 metros de distancia. Característica: si utilizamos el puerto a 100 metros, la velocidad de transmisión va a ser gigabit, 10.000. Pero si activamos el DISC switch y el puerto del switch nos va a dar 200 metros, nos va a entregar PoE Plus, pero la velocidad de transmisión es de 10 megabits por segundo. Esa es la restricción que va a tener estos equipos. Son muy usados, por ejemplo, para temas de videoporteros, cámaras de 2, 3 megapíxeles que están a más de 100 metros. El TPLG50 tiene un presupuesto PoE de 32 vatios, distribuido en los 4 puertos, que cada puerto es máximo de 30 vatios, y el TPLG80 es de 65 vatios, distribuido en los 8 puertos, de los cuales 7 son para largo alcance. Bien, esas son nuestras soluciones a nivel de Threadnet de PoE. Los invitamos a seguirnos a nivel de nuestras redes sociales Facebook como @ThreadnetLatam, donde pueden encontrar información, características de equipos, webinars, entrenamientos que estaríamos realizando más adelante. Agradecemos como tal a todos su asistencia. Pueden visitarnos en nuestra página www.threadnet.com, en el cual pueden encontrar toda la información de productos, emuladores de interfaz gráfica de los dispositivos, fichas técnicas y demás características a nivel de especificaciones. Sencillamente agradecemos a todos su visualización de la presentación. Quedaremos atentos a cualquier comentario a través de nuestras redes sociales y de igual manera los estaremos invitando a nuestros próximos entrenamientos que estaremos realizando. Muchas gracias a todos, les deseamos un excelente día y hasta pronto.